¿En qué consiste esta propuesta para acabar con la discriminación en Bogotá? El derecho a la igualdad es una garantía constitucional y lo que tiene que hacer una ciudad como Bogotá es que se garanticen todos los derechos y libertades de los ciudadanos, entre esos el derecho a la igualdad. ¿Cómo debe entender una ciudad como Bogotá la igualdad? Que todas las personas, mujeres, hombres, tengan los mismos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a los servicios públicos, pero cada uno desde una perspectiva distinta, es decir, la igualdad dentro de la diferencia. No es lo mismo la educación de un niño que es invidente que la educación de un niño que no es invidente. Hemos cogido distintos ámbitos en los que se presentan discriminación y establecido cuáles son los retos de cada uno de ellos y qué es lo que vamos a hacer como política pública. En el ámbito de la educación, el primer reto es que en la ciudad no haya discriminación para entrar a la educación ni pública ni privada por razones de sexo, de religión, de inclinación sexual, de etnia. Por el contrario, que todos puedan entrar a la educación pública. Por eso haremos con la Secretaría de la Educación y con la Defensoría Pública una vigilancia extrema para que las entidades públicas, es decir, los colegios distritales y los colegios privados, no tengan barreras de acceso. Segundo, para que no se eduquen, no se den libros en los colegios que promuevan la discriminación. Tercero, todos los colegios distritales tendrán que hacer los ajustes razonables para que cualquier niño con limitación física pueda entrar. Y cuarto, que la integración sea una realidad. Hoy las personas que tienen limitaciones físicas o discapacidad cognitiva no tienen una integración real, simplemente asisten al colegio y no pasa nada más. No, un niño invidente en Bogotá tiene que ser el ejemplo de la mejor educación, del mejor talante académico en la ciudad. En el ámbito laboral, el gran reto es que no haya discriminación a la entrada, no haya barreras de acceso, ni por razón del sexo, ni de la religión, ni de la etnia, ni de la inclinación sexual. Así que la Secretaría de Desarrollo Económico, en unión con la Defensoría del Pueblo, estará vigilante y sancionará a quienes produzcan obstáculos en el acceso e ingreso por razón o de la raza, o de la religión, o de la etnia, o del sexo, o de la inclinación sexual. Todos los ámbitos laborables tendrán ajustes razonables, es decir, que cualquier persona se pueda movilizar en esos ámbitos laborales. Y tercero, promoveremos con incentivos tributarios a las empresas o corporaciones que vinculen a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, que promuevan la igualdad y que generen políticas de discriminación positiva. En el ámbito de la salud también hay barreras de acceso. Eliminaremos todas las barreras de acceso por razón del sexo, raza, religión, inclinación sexual y sancionaremos a las IPS y EPS que promuevan estas barreras de acceso. En el ámbito de vivienda de interés social, eliminaremos cualquier barrera de acceso, sea al crédito, al subsidio o al arrendamiento, por razón de la raza, sexo, condición sexual o etnia. Hoy, por ejemplo, una vivienda de interés social, una silla de ruedas no puede dar un giro de 360 grados, eso no puede pasar. Por eso todas las obras públicas y la construcción de vivienda de interés social en la ciudad tendrán interventores o que sean discapacitados o que sepan de discapacidad. El gran reto en servicios públicos es que siempre haya el medio o el medio alternativo para que cualquier persona pueda acceder a él. Hoy en el transporte de la ciudad vemos el gran déficit, porque fue un transporte pensado para un hombre de 1,70, 1,80, mestizo. Una persona con discapacidad enfrenta serios problemas para poder entrar al servicio público de transporte, o un niño o una niña invidente no puede andar por el transporte público. Por eso el SITP tendrá que cumplir rigurosamente para que cualquier persona con limitación física pueda entrar al transporte público de la ciudad. Hoy la ciudad no tiene ningún andén en donde pueda andar una persona con limitaciones físicas. Eliminaremos todas las barreras arquitectónicas que existen en la ciudad para que sea esta una ciudad donde todos, niñas, niños, mujeres y hombres con discapacidad y sin discapacidad puedan estar y la puedan disfrutar. La discriminación se da en diferentes niveles. Los negros se quejan de que no nos dejan entrar a los bares, los LGBT, que hay violencia en contra de ellos. Esto, en la realidad, ¿cómo se elimina?
Se elimina con una vigilancia estricta del distrito en los distintos ámbitos, en educación, en salud, en vivienda, para que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos, así sea de manera distinta. En educación es clarísimo, en Bogotá los niños invidentes no pueden estudiar, así que haremos todas las medidas. Primero, eliminar las barreras de acceso, es decir, que en las entidades privadas o públicas cualquier niño pueda entrar y no se discrimine por razón de su sexo, de su raza o de su religión. Segundo, que cualquier niño con cualquier discapacidad pueda estudiar. Es decir, los niños invidentes en Bogotá serán ejemplo de la academia en Bogotá. Tercero, que haya una integración real. Hoy los niños que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva los integran, pero en la práctica no están aprendiendo. Que Bogotá es una ciudad que tiene que generar igualdad en todos los ámbitos y con todos los grupos que existen en ella. ¿Por qué incluir todos los grupos discriminados en una sola política? Porque son los ámbitos los que comienzan a discriminar a distintos grupos. Por ejemplo, en el ámbito de los servicios públicos hay muchos grupos que se encuentran discriminados. En el ámbito de la vivienda de interés social se discrimina, por ejemplo, por la raza, pero se discrimina también porque una persona en silla de ruedas no puede dar la vuelta en una casa de vivienda de interés social, pero se discrimina también por el sexo. Entonces, en cada ámbito, a distintos grupos se comienzan a generar barreras de acceso o barreras para poder estar en él. ¿Existe claridad sobre los grupos discriminados en Bogotá? ¿Cuántas personas, por ejemplo, son discapacitadas? ¿O cuántas hacen parte de los LGBT? ¿O cuántas hacen parte de los negros o de los indígenas en Bogotá? En Bogotá hay un subregistro de todos, tanto que fue muy difícil establecer un diagnóstico porque aparecen solo 150.000 personas con discapacidad física, lo que no es cierto. Que lo primero que tiene que hacer el distrito es llevar un censo de todas las personas y de todos los grupos que tienen alguna condición que hace que se discrimine en la ciudad. ¿Bogotá es intolerante? Bogotá es una ciudad que formalmente tiene leyes y decretos que dicen que todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica no lo somos. Y en la práctica no lo somos porque los niños invidentes no pueden estudiar, porque los andenes no están hechos para personas con discapacidad, porque una persona con discapacidad auditiva no sabe lo que está pasando en la ciudad. Así que lo que tenemos que hacer es generar igualdad a través de la diferencia. Por ejemplo, todos los andenes durante mi administración en la ciudad serán posibles para que cualquier persona con discapacidad física pueda andar en ellos. ¿Usted va a garantizar el acceso al derecho por igual? ¿No va a haber ciudadanos de segunda? Bogotá tiene que ser una ciudad con ciudadanos de primera categoría, todos, hombre y mujer, deben ser ciudadanos de primera categoría. Los grupos étnicos se quejan de que los discriminan, los grupos LGTB se quejan de que los discriminan. Hay encuestas de opinión en las que dicen, yo no quiero tener de vecino un negro o un homosexual. ¿Esto se puede contrarrestar? Sí. En vivienda, por ejemplo, el distrito se encargará de que el acceso a la vivienda, sea subsidio, sea crédito, sea arrendamiento, sea para cualquier persona. Aquí no seguirá pasando ni se permitirán avisos que diga se arrienda a cualquier persona menos a un negro. En Bogotá todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas de primera categoría. ¿Tiene la facultad la alcaldesa de hacer todas estas modificaciones, de sancionar, de premiar, digamos, de promover la igualdad? La alcaldesa tiene que cumplir la Constitución establece la igualdad como derecho fundamental. Lo que vamos a hacer en Bogotá es reglamentarlo a través de promociones, por ejemplo, a las empresas que promuevan la igualdad o que generen accesos para personas que han sido discriminadas y a través de sanciones a quienes promuevan la discriminación. ¿Por qué hace tanto énfasis en la necesidad de que la vivienda de interés social no discrimine? Porque la vivienda de interés social es un derecho garantizado por la Constitución y hoy solo unos cuantos tienen acceso a ellas. Aquí, por ejemplo, una persona con discapacidad física no tiene acceso o no puede vivir en ella. Se discrimina, hemos sabido de casos en que no se entregan subsidios o no se arrendan casas por razón de su condición sexual o por razón de su etnia.